Buenas tardes, ingeniero. Amado Aguinaga Paz, quien le habla es el alumno Quispe Mandaya Juan Diego, que va a hacer la correspondiente explicación de dos ejercicios del tema convección natural, específicamente de en placas inclinadas, ¿no? Del curso de procesos térmicos 1. El primer ejercicio tiene por enunciado lo siguiente. Se tiene una placa plana inclinada de 0,6 metros y un ancho de 0,5 metros que está a una temperatura de 80 grados centígrados y se encuentra inclinada en un ángulo de 80 grados con respecto a la horizontal. Si nos dice con respecto a la horizontal, quiere decir de que ese ángulo tenemos que hacer su complemento porque lo que necesitamos es su ángulo con respecto a la normal, o sea, en un plano que esté perpendicular a la horizontal. Continuando con el enunciado del problema, nos dice también, se desea determinar la tasa de transferencia de calor por convección natural desde la superficie de la placa del aire que se calienta hacia abajo y nos indica que la temperatura del aire es 20 grados Celsius. Para este tipo de problemas se tiene relaciones empíricas que nos propone en un libro es el autor de Yunus Engel, y también se tiene ecuaciones un poco más complejas que nos propone en el libro de Holman, ¿no? Para este caso, nos indica que la placa está calentándose en la parte inferior. O sea, acá nos dice, se desea determinar la tasa de transferencia de calor por convección natural desde la superficie de la placa del aire que se calienta hacia abajo. Entonces, recordemos de que tenemos dos tipos de transferencia, ¿no? En la parte inferior y en la parte superior. Tanto en la parte inferior podemos utilizar estas relaciones, ¿no? Nos dice para la placa inclinada con la cara caliente mirando hacia abajo, que es en el caso de nuestro problema. Podemos utilizar lo que es estas ecuaciones siempre y cuando nuestro número de Grashof con el PRAN multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso es el ángulo. Esta imagen nos resume prácticamente cómo debería estar ubicado según el tipo de problema que estemos analizando. Para nuestro caso, como nos dice que es una superficie caliente mirando hacia abajo, estaríamos tomando la parte de acá. Y de acuerdo como les mencioné anteriormente, de acuerdo a la normal se toma el ángulo. Ya va a ser positivo o negativo, de acuerdo mirando para la izquierda o para la derecha. Entonces, tenemos que analizar primero el número de Grashof con el PRAM multiplicado por el coseno del ángulo que forma respecto a la normal para poder ver si está en el rango y poder utilizar esa fórmula. Recordemos que también tiene que cumplir esta medida del ángulo. Tiene que cumplir esta medida del ángulo que tiene que estar entre 0 y 88 grados, ¿no? Ese es el caso de acuerdo a las relaciones que hay en una placa inclinada con la superficie mirando hacia abajo. No se ocurre esa convección en la superficie inferior. También, bueno, antes de ello, para utilizar ese tipo de fórmulas se tiene que trabajar con una temperatura llamada temperatura de referencia, ¿no? Es el T sub E, que viene a ser la temperatura de la pared menos 0,25 por la temperatura de la pared menos la temperatura del medio al que se está trabajando. En este caso sería 20 grados Celsius, ¿no? Entonces, y aparte de que el beta, que es el coeficiente de expansión volumétrico, también llamado coeficiente de dilatación volumétrica, se tiene que encontrar a esta temperatura. Ya no se trabaja la temperatura de lo que es la de referencia, como lo hacíamos con la temperatura de película, sino una temperatura ya establecida, ¿no? Este es en el caso del aire. Si estaríamos trabajando con el agua, bueno, en las tablas del agua ya nos indica qué beta o qué coeficiente de expansión volumétrica vamos a trabajar de acuerdo a la temperatura. Entonces, este es el caso para cuando es una superficie mirando hacia abajo, cuando se da ese tipo de transferencia natural. Ahora, ¿qué pasa cuando la superficie está mirando hacia arriba? Bueno, aparte de que tenemos esta ecuación para el primer caso, también tenemos la siguiente. Hay otra relación que nos indica cuando el ángulo es negativo, o sea, ya prácticamente está, se le puede considerar como una placa horizontal en todo caso cuando el ángulo está entre 88 y 90 grados. Se puede utilizar la misma relación, en este caso viene a ser una relación empírica que se suele usar, ya depende de la geometría de lo que estemos analizando, en el cual también tiene que cumplir este cierto rango, ¿no? El Grashof con el Prandtl tiene que estar en un rango de 10 a la 6 y 10 a la 11. Para
En el caso del segundo tipo, cuando la superficie está mirando hacia arriba, ¿no? La transferencia de calor se está dando en esa superficie, ya tenemos otra relación, que es la siguiente, ¿no? Una un poquito más compleja, pero se podría decir que es un poco más exacta. En este caso ya estaríamos hablando de ángulos negativos, ¿no? Como se puede observar acá en la imagen, tenemos para la superficie de caliente mirando hacia arriba ya se trabaja con ángulos negativos, para la parte derecha, mejor dicho. Entonces, también tenemos que evaluar lo que es el Grashof con el Pran, que se encuentra en 10 a la 5 y 10 a la 11. Bueno, esto es lo suficiente que se tiene que saber para resolver ese tipo de problemas. Según el libro de Holman, pero en el libro de lo que es de Yunus también se tiene relaciones empíricas, ¿no? Correlaciones empíricas que nos detallan el número de Nusselt, qué es lo que se requiere, porque se necesita calcular la tasa de transferencia de calor. Se calcula el Nusselt, luego el coeficiente de transferencia por convección, que también se le conoce como coeficiente pelicular para poder calcular lo que es la transferencia en sí, el Q. Aquí nos indica esta relación para placas inclinadas, ¿no? Este es otro libro que nos indica para un Rayleigh. En este caso, el Rayleigh es el producto del Grashof con el Prandtl, ¿no? Pero nos indica, bueno, nos dice acá, textual, utilícense las ecuaciones de la placa vertical para la superficie superior de una placa fría y la superficie inferior de una placa caliente. Entonces, esa relación se puede utilizar cuando la superficie eh, inferior es la que está caliente. Entonces, es para el primer caso. Entonces, en nuestro problema nos detallan eso, ¿no? Nos dicen que la convección se está dando en la superficie de la placa de aire que se calienta hacia abajo. Entonces, podemos utilizar o bien estas ecuaciones, estas de acá, esta ecuación de ahí se puede utilizar o también se puede utilizar esta ecuación de acá. Bueno, que nos dice reemplaces el g por el g coseno de tita. Para el caso del Grashof. Recordemos de que el Grashof, dentro de esa ecuación, nos encontramos con el coeficiente de gravedad, ¿no? Entonces, para la resolución de este problema he utilizado lo que es la ecuación del Nusselt, según como indica acá en el libro de Yunus, reemplazando el g por el g coseno de tita, ¿no? Cuando el Rayleigh es menor de 10 a la 9. Pero primero vamos a evaluar eso. Si es menor que 10 a la 9, podemos trabajarlo. No hay ningún problema en trabajar con esa ecuación, ¿no? Bueno, para comenzar hemos hallado los datos, obviamente, que tenemos que tener en cuenta para poder desarrollar ese problema, que es la temperatura de la pared, que son 80 grados Celsius, y la temperatura del medio, en este caso nos dice que son 20 grados Celsius, la temperatura del aire. La longitud de la placa plana inclinada es de 0,6 metros y el ancho es de 0,5 metros. Otro detalle que se me olvidó mencionar es que cuando se trabaja con relaciones empíricas del cuadro que les mostré del libro de Yunus, se tiene que trabajar con una temperatura de película, ¿no? Para el caso de Holman se trabaja con una temperatura de referencia, que ya se les mostré la fórmula que se tiene que usar. Para este caso, como quiero trabajar por Yunus, voy a utilizar la temperatura de película, que es la suma de la temperatura de la pared o de la superficie sumado más la temperatura del medio, en este caso del medio ambiente, que es del aire con el que se está interactuando la placa plana inclinada. Entonces nos da un resultado de 50 grados Celsius, que pasados a Kelvin sería más 273,15 y nos da un valor de 323,15 Kelvin, ¿no? Para ello también se necesita calcular el coeficiente de expansión volumétrica, ¿no? Porque eso es lo que se necesita para calcular el Grashof, el número de Grashof, que es, bueno, sería 1 sobre la temperatura absoluta. Bueno, sería 323,15 Kelvin en la parte del denominador. Por lo que nos queda un valor de 0,0031, el valor del coeficiente de dilatación volumétrica. Para el caso de ya haber hallado la temperatura de película, que es de 50 grados Celsius, se procede a hallar lo que es las propiedades de esa temperatura. Para ello a temperatura de película, mejor dicho.
Para ello nos basamos de las tablas que nos da Cengel, que nos da el aire a una atmósfera a diferentes temperaturas. Ya podemos hallar su densidad, su calor específico y las demás propiedades que se muestran acá en la tabla. Lo que necesitamos es la conductividad térmica, que es lo que se necesita para calcular los siguientes valores que se van a necesitar. También necesitamos, en este caso, esta es la viscosidad cinemática, ¿no? Claro, necesitamos la viscosidad cinemática, 50 grados Celsius, y el número de Prandtl, que no está en la parte acá. El número de Prandtl, 0.7228. Para comenzar, vamos a iniciar calculando el número de Grashof, que es G coseno de tita. Bueno, ya le añadí el G coseno de tita. Ya está añadido el G coseno de tita, multiplicado por el beta, por la diferencia de temperaturas, que es la temperatura de superficie más la temperatura del medio, multiplicado por la longitud característica. En este caso, la longitud característica viene a ser la misma longitud de la placa inclinada, según este cuadro que nos da el libro de Yunus. La longitud característica viene a ser la misma longitud de la placa inclinada. Entonces podemos reemplazar, ¿no? La longitud era 0,6 y la viscosidad cinemática ya la tengo, allá de la tabla. Entonces reemplazando todos los valores, otra cosa el ángulo. En este caso nos dan un ángulo de 60 grados con respecto a la horizontal. Eso quiere decir de que el ángulo que debemos de tomar, ¿cuál sería? Sería 60 grados. El Grashof sería 6,096 por 10 a la 8. Ya podemos multiplicarlo por el Prandtl para hallar el Rayleigh. En este caso es el Grashof por el Prandtl, el cual nos daría un valor de 4,406 por 10 a la 8. En este caso es un valor menor al valor que nos dan como relación para poder utilizar la fórmula del número de Nusselt, que nos indica que lo tratemos con una placa vertical. En todo caso podemos utilizar cualquiera de estas tres fórmulas, pero lo más adecuado sería utilizar la fórmula mayor, en este caso, que es la más compleja y por ende más exacta. Entonces nos da un número menor a 10 a la 9, entonces podemos utilizar esta ecuación, que es la 921. Eso es lo que se ha hecho acá. Como es menor el Rayleigh a 10 a la 9, podemos utilizar la siguiente ecuación, ¿no? Aquí con esta ecuación podemos calcular el número Nusselt teniendo el número de Rayleigh y el Prandtl, que es lo único que se va a utilizar. El Rayleigh ya lo tengo y el Prandtl lo hallé de las tablas. Podemos encontrar el número de Nusselt. Recordemos otra vez también que el número de Nusselt está relacionado por el coeficiente pelicular o de transferencia de calor por convección multiplicado por la longitud. En este caso es la longitud característica dividida entre la conductividad térmica, que es el K. Entonces, despejando el H, que es lo que necesito para poder calcular la transferencia de calor, vamos a encontrar el H, que es 4,34 vatios por metro cuadrado Kelvin. Teniendo el coeficiente pelicular, o también llamado coeficiente de transferencia de calor por convección, vamos a calcular ahora la velocidad de transferencia de calor, que es el por convección, en este caso convección natural, que es el H por el área por la temperatura de la superficie menos la temperatura del medio, en este caso que es del aire, que es 20. El área nos indica la longitud, que es de 0,6 y un ancho de 0,5, entonces para ello necesitamos el ancho. Teniendo el área ya podemos calcular la velocidad de transferencia de calor, ¿no? 78,12 vatios. Para el siguiente ejercicio se ha detallado ya que el siguiente sea de otro tipo, bueno, de la misma relación pero del siguiente punto. En este caso sería de una placa caliente en la superficie, donde se está dando la transferencia de calor en la superficie superior. Entonces tiene enunciado lo siguiente: se está diseñando un sistema de paneles solares en una región cálida y se desea evaluar la eficiencia de enfriamiento por convección natural de uno de los paneles. El panel solar está inclinado 45 grados con respecto a la normal para optimizar la captación de energía solar y se encuentra en un área donde la temperatura ambiente es 35 grados durante el día. La temperatura de superficie del panel es de 85 grados centígrados. El panel tiene una longitud de 1 metro y un ancho de 0,5.
Para asegurar el funcionamiento óptimo del panel, es crucial determinar la tasa de transferencia de calor por convección natural desde la superficie superior del panel al aire. Entonces, para ello vamos a utilizar, bueno, vamos a sacar los datos que se van a necesitar, ¿no? En este caso, la temperatura de la pared o temperatura de la superficie de lo que vamos a analizar, que es el panel solar, que es de 85 grados centígrados. La temperatura del medio nos dice que en el día alcanza 35 grados centígrados, entonces sería la temperatura del medio. La longitud es 1 metro y el ancho es de 0,5, lo que vamos a necesitar para hallar el área. Aquí se puede limitar las fórmulas que nos da Sengel porque nos dice que en el enunciado nos detallaba que era para superficies, se tenía que tratarlo como una placa vertical cuando era el Rayleigh menor a 10 a la 9. En el enunciado también indicaba que eso se utilizaba cuando la transferencia de calor se daba en la superficie mirando hacia abajo. En este caso, el panel solar, la transferencia de calor se da en la sala del panel solar, se da en la parte superior, donde está, que sería la superficie mirando hacia arriba. Entonces, vamos a utilizar lo que son las fórmulas de Holman que nos indica. Para ello se va a trabajar a una temperatura de referencia, que es la siguiente. Entonces, sería lo siguiente, ¿no? Temperatura de referencia es igual a la temperatura de la superficie de la pared, que es 85, menos 0,25 por la diferencia de la temperatura de la pared menos la temperatura del medio, en este caso que nos indicaba que en el día llegaba a 35 grados Celsius. Entonces, la temperatura de referencia sería 72,5 grados centígrados, ¿no? Otra cosa que indicaba el libro, trabajar el coeficiente de dilatación o expansión volumétrica beta, nos indicaba que lo teníamos que hallar no con la temperatura encontrada, sino con una temperatura totalmente diferente. En este caso sería la temperatura del medio más 0,5 o la mitad de la temperatura, de la diferencia, en este caso de la temperatura de la pared menos la temperatura del medio, dándonos como resultado un valor de 60 grados centígrados. Y como se trabajaba en temperaturas absolutas, tendremos que pasarlo a grados Kelvin, que sería más 273,15 grados, que nos daría un número de 333,15 Kelvin. Entonces, el beta sería la inversa de la temperatura hallada al final, lo cual nos daría un 0,003, ya el valor del beta. Ahora, lo siguiente sería calcular todas las propiedades que en este caso vamos a necesitar a temperatura de referencia, que en este caso es 75,5 grados centígrados, que nos salió, ¿no? Acá. Trabajando con esas temperaturas vamos a encontrar que el coeficiente, bueno, en este caso la conductividad térmica, vamos a encontrar también lo que es, en este caso es la viscosidad cinemática y el número de Prandtl. Pero como nos dicen a 72,5 grados centígrados, en las tablas del aire no encontramos ese valor. Lo que tenemos que hacer es interpolar. Interpolando obtenemos estos valores. Lo siguiente es hallar el número de lo que es el Grasho, que tiene la siguiente fórmula. Ahora, acá hay algo un poco diferente a la fórmula que hemos empleado. Recordemos de que aquí para utilizar alguna fórmula del número de Nusselt teníamos que estar en un rango. En este caso el rango nos lo da aquí. Para en el caso de superficies inferiores, con la cara inferior mirando hacia abajo, y la cara superior mirando hacia arriba sería la siguiente, donde sale multiplicado por el coseno de tita. En este caso, aquí no está multiplicado por el coseno de tita, porque sigue siendo lo mismo prácticamente, ya que el Grasho por el Prandtl multiplicado por el coseno de tita sería siendo lo mismo que el anterior. Si ponemos el coseno de tita al costado de acá, al costado derecho, prácticamente sería lo mismo, ¿no? Pero vamos a analizar después. Entonces, podemos dejarlo de esta manera y calcular el número de Grashof, que es 3,603 por 10 a la 9. Después calculamos el número de Rayleigh, que es el Grashof por el Prandtl, y nos da un valor de 2,584 por 10 a la 9. Ahora vamos a comprobar esos valores que hemos obtenido para poder ver si podemos utilizar esa fórmula que nos da
que nos indica que tiene que estar entre 10 a la 5 y 10 a la 11 para poder utilizar esta ecuación del número de Nusselt. Entonces, lo que hacemos es multiplicar, ¿no? Por el coseno de tita, que es lo que les indicaba acá. Prácticamente si multiplicamos acá el coseno de tita, ya no era necesario multiplicarlo acá, porque al final tenemos que valorar esto. Entonces, ya haciendo estos cálculos nos da 1,85, 1,827 por 10 a la 9. Entonces, podemos ver que este valor sí está en este rango de 10 a la 5 y 10 a la 9, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que sí podemos utilizar esta ecuación para el número de Nusselt, ¿no? Que va de 10 a la 5 y 10 a la 11. Que también se detalla aquí en el libro de Holman, ¿no? Que esta sería la ecuación correspondiente cuando va de 10 a la 5 y 10 a la 11. Entonces, ya reemplazando, como tenemos el Praga, el Grashof, el ángulo también lo tenemos, que es 45 grados. Reemplazando todo este valor, tenemos un número de Nusselt de 307,89. Luego existe la misma relación entre el Nusselt, el coeficiente pelicular, la longitud característica, en este caso será la longitud de la placa inclinada, y la conductividad térmica, para poder hallar el coeficiente pelicular. Y nos da un valor de 8,895 vatios metro cuadrado Kelvin. Una vez hallada el coeficiente pelicular, podemos calcular la tasa de transferencia de calor. Entonces, sería el coeficiente pelicular multiplicado por el área. El área nos indica que el panel es de 1 metro de longitud y de ancho tiene 0,5 metros. Entonces sería su área. La temperatura de superficie nos indica que es 85 grados centígrados y la temperatura del medio nos indica que también es 35 grados centígrados, dándonos como un resultado 222,375 vatios. Ese sería la correspondiente explicación de los dos problemas para el tema de convección natural en placas inclinadas, tanto mirando con la superficie en la transferencia de calor mirando hacia arriba, con la superficie de transferencia de calor mirando hacia abajo.